Muy buenas tardes y bienvenidos a este especial de La Voz de Rubinstein para analizar y informar sobre los hechos acaecidos en la fallida, en la cuasi tribu isleña llamada Haití, una pseudo nación que nunca ha llegado a ser nación y que probablemente nunca llegue a serlo. La muerte de Jovenel Moïse, presidente de Haití, deja en claro una vez más el tipo de sociedad que la población haitiana es, ha sido y seguirá siendo de por vida. No es, Haití no es un país. Haití es una tribu, y voy a decir algo muy fuerte, pero es así. Para quienes hemos tenido la oportunidad de visitar Haití, sabemos muy bien lo que estamos diciendo. Haití no es un país. Haití es una gigantesca tribu de gente incivilizada, ignorante, resentida y por sobre todas las cosas, muy violentos y primitivos. Sé que va a sonar duro lo que estoy diciendo, pero para quienes hemos estado en Haití durante mucho tiempo visitando y cubriendo lo que ahí ha acontecido, sabemos muy bien lo que estamos hablando. Lo que ha sucedido con Jovenel Moïse no es nuevo. Los clanes políticos en Haití y los clanes delincuenciales en Haití son el pan nuestro de cada día. No hay un solo día en que esta gente no cometa crímenes, no cometa genocidios, no cometa aberrantes violaciones a los derechos humanos. Y adivinen qué. Para organizaciones como las Naciones Unidas o para la letrina llamada Organización de los Derechos Humanos, que vive groseramente cómoda en Ginebra, eso no existe. Eso no existe. Y ese es un grave problema. Porque mientras Haití siga siendo ese cáncer purulento, al igual que Cuba, de pobreza y miseria, va a seguir creando problemas. La historia de Haití está llena de barbaridades nunca vistas en ninguna otra parte de América Latina, de América diría yo, de América. No hay que olvidar que Haití fue una colonia francesa y que cuando los franceses se dieron cuenta de que los haitianos no servían ni para cagarse encima de ellos, sencillamente tomaron sus cosas y se fueron, dejando a una gran cantidad de gente blanca en la isla, gente blanca que al momento que salió el último destacamento de soldados franceses de Haití, la población negra los masacró a machetazos, los picaron en partecitas. Ese es el pueblo de Haití. Por lo tanto, no hay que escandalizarse ni asombrarse. El pueblo de Haití es un pueblo absolutamente primitivo, un pueblo absolutamente salvaje, en donde una violación de un hombre adulto a una niña de 6 o 7 años es algo normal. Es absolutamente normal. No tiene nada que sea castigable. Ese es el Haití al cual un grupo de asquerosos políticos chilenos les abrió las puertas de nuestro país
para que vinieran a traer su salvajada, su inmundicia, su asquerosidad, su primitivismo, su salvajismo, su depravación y degeneración a nuestra patria. Entonces, lo que pasó con Jovenel Moïse es solamente una página más en la historia de aberraciones de una tribu primitiva que vive en la zona del Caribe. El asesinato este miércoles del presidente de Haití, Jovenel Moïse, se produce después de que el país esté sumido en una grave crisis de seguridad y confrontación política en los últimos años. Si esto no es nuevo. Esto ha sido en la historia de Haití pan nuestro de cada día. Haití jamás en toda su perra historia ha tenido un solo segundo en que hayan pensado su pueblo no piensa, menos sus líderes, que son monos primitivos, que porque se ponen una corbata y un traje, ya los llaman doctores. Nunca han tenido un pensamiento de cómo sacar a su pueblo de la pobreza. No les interesa, porque los monos orangutanes que usan cuello y corbata y que viven en un lujoso barrio en Puerto Príncipe, rodeado y bajo mucha seguridad, mientras al lado de afuera la gente orina y defeca en las calles, no puede llevar a ningún puerto seguro ninguna sociedad. El magnicidio según la prensa, sigue a una serie de asesinatos y a un conflicto que ha causado también miles de desplazados desde el pasado mes de junio. Y ante esto la prensa internacional y la prensa progre específicamente ha guardado cómplice silencio. Las autoridades o las organizaciones como las Naciones Unidas o la basura, la letrina, la lesbiana de Michelle Bachelet no ha dicho media palabra. Han manifestado su preocupación por lo que acontece en Haití. Pero no han dicho vamos a hacer una condena a lo que está sucediendo en Haití. No. Porque Haití no se toca. Y no se toca porque hay intereses creados de grandes riquezas bajo el subsuelo de Haití, y en donde hay grandes multimillonarios interesados en el área, pero no se pueden meter porque hay demasiados animales salvajes de dos patas que los podrían destruir a ellos, porque ellos son irracionales. Son animales irracionales absolutamente, y en ese aspecto habría que perdonarlos porque ellos actúan por instinto de sobrevivencia y no por maldad. El pueblo haitiano es un pueblo primitivo. Les guste o no les guste, es así. Es un pueblo que sobrevive cada día. Ellos deben maldecir al día siguiente cuando despiertan aún con vida, porque saben que es otro día, que tienen que salir a luchar por alguna rata que cazar, por algún desperdicio que alguien bote, si es que alguien bota, o acercarse a los barrios, al barrio rico de la zona, a ver si encuentran algo en la basura. Eso no es calidad de vida. Y eso sucede en lo que llaman la República de Haití. Esa de donde llegaron miles y miles de salvajes incivilizados a nuestro país. Según un informe
del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, mire un nombre rimbombante, más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio. Y nosotros hasta ahora recién nos venimos a enterar de esto que está sucediendo en la República, en la desarrollada República de Haití. Los organismos internacionales, mutis por el foro, como siempre. Y esto solamente fue en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Moisés ha sido asesinado por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia de madrugada en el barrio de Pelerín, en Puerto Príncipe, barrio extremadamente, groseramente opulento en comparación con todo el resto de Haití, en donde la gente se aparea, paren y mueren en las calles, a vista y paciencia de todo el resto del planeta, de todo el resto del mundo. Y dice que en el barrio de Pelerín de Puerto Príncipe ya ha resultado herida de bala la primera dama Martine Moise. Y estos son algunos de los recientes episodios de violencia que ha vivido este país, uno de los más pobres de América. Yo diría sin lugar a dudas el más pobre de América. Fíjese usted que el 27 de noviembre del 2016, el ex primer ministro de Haití, Yvonne Neptune, de 70 años, resulta herido por disparos en Arcaille, al norte de la capital del país. Fue tiroteado por desconocidos dentro de su vehículo. Ya empezamos en el 2016. Noviembre del 2018. Manifestaciones violentas con varios fallecidos entre los días 18 y 24 de ese mes, en las que se pidió la renuncia del presidente Moise. Julio del 2018. Violentas protestas como consecuencia del anuncio de la elevación de precios de los combustibles de entre un 40 y un 50%. Imagínense usted lo que significa eso. El gobierno dio marcha atrás, pero esa crisis le costó la dimisión al primer ministro Jacques Guy Lafontaine el 14 de julio. Y si bien es cierto, en Haití, en general, al igual que en Cuba, la gente no tiene, o el parque automotriz no es muy grande, existe. Pero por sobre todas las cosas, lo que significa un alza de combustible de esa magnitud es que todos los precios de todos los bienes de consumo que tienen que ser transportados suben, como ha sucedido siempre. Febrero 2019. Los haitianos se manifiestan para pedir la dimisión del presidente, coincidiendo con el segundo aniversario de su llegada al poder. Los incidentes se mantuvieron durante 10 días y, según distintas organizaciones, fallecieron en las protestas entre 26 y 40 personas. ¿Usted tenía idea de esto? ¿Usted sabía o leyó en la prensa progre de nuestro país algo sobre esto? Mutis por el foro. Agosto 29 del 2020. Es asesinado el presidente del Colegio de Abogados de Haití, Me Montferrier Dorval, de 64 años, frente a su casa en el sector capitalino de Pelerín. Otra vez, este lunar de opulencia, lujo y segregacionismo en un país en donde su gente todavía vive en la era de las cavernas. En el sector capitalino de Pelerín, no muy lejos de la residencia del presidente haitiano. Este crimen provoca diversas manifestaciones de protesta
con consignas hostiles contra el gobierno al que acusan de fomentar la impunidad en el país. 4 de mayo 2021. El Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, otra vez esa rimbombante organización, informa de que los secuestros en Haití aumentaron más de un 300% en abril pasado, esto es, en este año, mes en el que se registraron al menos 91 casos frente a los 27 de marzo. ¿Usted sabía de esta información? ¿Había leído usted, estimado compatriota, algo sobre que la prensa chilena dijera algo sobre esto? Nada, nada. Porque ellos saben que si informan sobre estas situaciones, entonces la gente empieza a pensar y a concluir que todo lo que llegó a Chile desde Haití es basura del mismo basural. 14 de junio del 2021, por fin, la Oficina de Naciones Unidas en Haití afirma estar profundamente preocupada por el recrudecimiento de la violencia de las bandas armadas contra los civiles en el país y pide que cesen las agresiones. Ese mismo día, en el Boulevard Toussaint que conduce al aeropuerto de Puerto Príncipe, una banda armada atacó un concesionario de automóviles. ¿Por qué quería yo leerles esta noticia? Por la única y sencilla razón, estimados compatriotas, de que en nuestro país existe un código de silencio sobre lo que pasa en países como Cuba, como Haití, estos países pobres como una percanta, salvajes, primitivos, porque ellos fueron parte de abrirle las puertas a esta salvajada de pueblo para que entraran en nuestra nación. Nación en la cual ni siquiera se han logrado integrar. Y de hecho, en nuestra nación ya tenemos bandas de flaitianos, como se hacen llamar, y que están amenazando con matar a lo opaco, de robarte la mujer y violarte a las hijas. Aquí, estimados compatriotas, falta mano dura. Haití es una región preciosa, pero lamentablemente poblada por verdaderos simios salvajes que nunca fueron domesticados. Podrán, tíldenme, trátenme, díganme lo que ustedes quieran, yo solamente les estoy dando a conocer los hechos y por qué Haití jamás de los jamases va a poder salir de su primitivismo, porque es una sociedad que todavía cree en espíritus, todavía cree en la vida después de la muerte, todavía cree en el vudú, todavía cree en los dioses africanos y toda esa parafernalia ignorante, toda esa parafernalia que solamente acarrea retraso, ignorancia, pobreza, miseria, hambre. Mientras un pequeño grupo de simios que se visten de cuello y corbata dirigen los destinos de la nación más pobre de Latinoamérica. El presidente de Haití no era de los trigos limpios. Hablemos las cosas como son. Nunca lo fue. Fue un político más que tuvo educación, sí. Porque hay un pequeño grupo. Este pequeño grupo de simios tienen acceso a la educación.
y la aprovechan para poder seguir mandando o rigiendo los destinos de esa pequeña tribu llamada Haití. Y él cayó en su propio juego. Moisés cayó en su propio juego porque él en su juventud también fue parte de esta violencia. Y como dice el dicho, como pecas pagas. Haití seguirá siendo durante muchos, muchos, muchos siglos una isla, un rincón de Latinoamérica en donde se conservan la mejor manifestación del hombre primitivo que habitó nuestro planeta en sus inicios. Estimados compatriotas, espero que lo que les acabo de decir los haga reflexionar, los haga pensar si es algo como lo que está pasando en Haití lo que queremos para nuestra patria, si nosotros queremos seguir compartiendo nuestro terreno, nuestro territorio con gente tan primitiva, o si realmente nosotros queremos continuar con nuestro camino hacia el desarrollo, hacia el progreso, hacia el abandono de los sectores de la pobreza a un mundo mejor, acceso a la educación, a la tecnología y al trabajo, que es lo mínimo que una república debe ofrecerle a sus ciudadanos. Estimados compatriotas, que tengan ustedes muy buenas tardes. Compartan este video si les gustó, suscríbanse al canal y lo más importante, piénselo. Esto que sucede en Haití hoy podría suceder en nuestro país mañana.